Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. Es una historia larga y compleja. La traduciré con sus detalles y giros narrativos. La historia del granjero Marcus y los huevos negros. Traducción al español. Un granjero se da cuenta de que sus gallinas han empezado a poner huevos negros. Al principio piensa que es solo una enfermedad o una mutación rara, pero pronto se da cuenta de que está ocurriendo algo mucho más siniestro. Cuando descubre la verdadera razón, la sangre se le congela. No olvides suscribirte al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana siempre comenzaba de la misma manera en la granja de Marcus Carter, mucho antes de que el sol se alzara sobre las colinas bajas del condado de Green Hills. Antes del primer murmullo del tráfico en la carretera distante, él ya estaba despierto. El aire traía la frialdad húmeda de la noche mezclada con el tenue aroma a heno, metal oxidado y tierra que aún respiraba el calor del día anterior. Dentro de la pequeña granja de madera, una solitaria bombilla brillaba sobre la mesa de la cocina, proyectando una suave luz amarilla sobre la taza de porcelana que siempre usaba. Bebía su café en silencio, sin azúcar, sin leche, solo el sabor amargo que lo mantenía firme. Ya no era un hábito, era un ritmo, el tipo que se incrusta en los huesos de un hombre tras años de repetición. Cuando Marcus salió, sus botas se hundieron ligeramente en la tierra cubierta de rocío. La tierra se extendía a su alrededor en olas tranquilas. Campos cercados, graneros desgastados, una hilera de robles que se alzaban como viejos centinelas a lo largo del camino. Los gallos aún no habían cantado. En algún lugar lejano, una vaca mugía suavemente, como si hablara consigo misma. Le gustaba esta hora más que ninguna otra, antes de que el mundo despertara y antes de que llegaran los pensamientos. Hacía sus rondas con la misma precisión cuidadosa cada mañana. Revisaba la puerta del pasto oeste, apretaba el pestillo de la puerta del gallinero que nunca cerraba bien del todo. Luego caminaba hacia los gallineros, alineados pulcramente en una fila. Dentro, el cálido aroma a paja y plumas llenaba el aire. Las gallinas se agitaban y se movían cuando él abría la puerta, parpadeando bajo el resplandor de una bombilla colgante. Marcus les hablaba en voz baja, un murmullo suave más que palabras. Lo hacía desde que Edna, su esposa, le dijo que a las gallinas les gustaba conocer tu voz. Era algo que ella creía profundamente, que los animales, al igual que las personas, podían sentir la diferencia entre la bondad y la indiferencia. Edna se había ido hacía 6 años, el cáncer se la había llevado tan rápido que Marcus todavía esperaba verla enmarcada en la ventana de la cocina cuando miraba hacia la casa. Ella había sido quien soñó con esta granja, la que dijo que vivirían de la tierra, que harían algo honesto. Él había mantenido su promesa, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que quedaba de ella que aún podía cuidar. Se agachó para recoger los huevos uno por uno, colocándolos cuidadosamente en una canasta de alambre. La luz apenas comenzaba a tornarse naranja a través de las rendijas de las paredes de madera. Fue entonces cuando lo vio. Anidado entre la paja suave, yacía un huevo que no era blanco ni marrón ni siquiera moteado. Era negro, no solo oscuro, sino de un negro puro y brillante, como si hubiera sido sumergido en tinta. Frunció el ceño, lo recogió y lo giró entre sus manos curtidas. Era más pesado que los otros, más liso, casi frío al tacto. Lo acercó a la luz esperando ver suciedad o alguna imperfección, pero el color era profundo, penetraba completamente. Lo dejó a un lado, al borde de una caja. Probablemente un truco de la alimentación, pensó. Quizás algo que la gallina comió.
Las gallinas pueden sorprenderte a veces. Aún así, la imagen lo inquietó. Mientras revisaba el resto de los nidos, se encontró mirando el huevo una y otra vez. Estaba allí, oscuro y perfecto, como una nube de tormenta que se cierne demasiado tiempo sobre un cielo despejado. Al mediodía, la granja había cobrado vida. El sonido de la maquinaria de los campos vecinos se desplazaba con el viento. Marcus cargó su camioneta con productos frescos, maíz, frijoles, huevos, y condujo a la ciudad. El mismo mercado que había visitado durante más de 20 años lo esperaba en la esquina de Main y Franklin. La gente lo saludaba con la cabeza por cortesía, aunque no muchos hablaban mucho. Era respetado, pero seguía siendo una especie de forastero, uno de los pocos granjeros negros que había logrado conservar su tierra cuando tantos otros la habían perdido. Pensó en mencionar el huevo negro a uno de los otros granjeros, pero decidió no hacerlo. No tenía sentido levantar habladurías hasta que supiera lo que significaba. Esa noche, después de descargar, regresó a casa cansado, con las manos aún oliendo levemente a grano y metal. Se preparó la cena: frijoles, pan de maíz y el último pepinillo en vinagre que Edna había enlatado antes de enfermar. Comió en silencio, con el único sonido del zumbido de los grillos a través de la ventana abierta. Más tarde, antes de acostarse, se sentó en el porche. El huevo negro todavía reposaba en el alféizar de la ventana donde lo había dejado. A la luz de la luna, parecía brillar débilmente, reflejando plata en su superficie oscura. Marcus lo miró fijamente durante un buen rato, con sus pensamientos lentos y pesados. Había visto cosas extrañas antes: un ternero nacido con 2 cabezas, lluvia en medio de la cosecha, pero esto se sentía diferente. Había algo en su quietud que lo carcomía. Finalmente, lo llevó al granero, lo colocó en un estante y lo cubrió con un paño. Los días siguientes transcurrieron en calma. No pensó mucho en el huevo hasta el final de la semana, cuando encontró otro, exactamente igual. Luego un tercero, todos de la misma gallina blanca, Daisy, la más vieja del gallinero, la que Edna había criado a mano desde que era un pollito. Marcus comenzó a mantener los huevos negros separados del resto, colocándolos en una caja de madera en la sala de alimentos. Se dijo a sí mismo que lo resolvería pronto, tal vez enviaría uno a la oficina de extensión agrícola en la ciudad, pero una parte de él, la parte que se había vuelto cautelosa por años de duras lecciones, no quería que extraños se entrometieran en su granja. Aún así, una parte de él se inquietaba cada vez que levantaba la tapa de esa caja. Los caparazones oscuros parecían absorber la luz, tragándola por completo. No los tocaba más de lo necesario y, por la noche, acostado en la cama, a veces creía oír un leve crujido proveniente del gallinero, aunque cuando salía a revisar, no había nada más que silencio. La rutina de la granja nunca se detenía. A los animales no les importaban los misterios. Necesitaban ser alimentados, regados, cuidados. Sin embargo, Marcus comenzó a sentir algo raro en el aire, un cambio tan sutil que no podía nombrarse. Las gallinas estaban inquietas, más irritables, picoteándose entre sí sin razón. El alimento parecía desaparecer más rápido de lo habitual. Incluso la tierra parecía más oscura alrededor del gallinero, como si estuviera teñida por algo invisible. Continuó con sus tareas, tratando de mantener el orden, pero sus pensamientos daban vueltas a la misma pregunta. Recordó lo que Edna solía decir cuando las tormentas se acercaban: la tierra siempre lo sabe primero. Tal vez fuera cierto. Tal vez la tierra estaba tratando de decirle algo. Una noche, incapaz de dormir,
Marcus tomó un farol y caminó de regreso al gallinero. El olor a plumas y polvo era denso, el suelo estaba cubierto de paja. Las gallinas dormían profundamente, con la cabeza bajo las alas. Se quedó allí un buen rato, escuchando el tranquilo ritmo de su respiración. Por un capricho, se arrodilló junto al nido de Daisy. Ahí estaba de nuevo. Un huevo negro, todavía caliente por su cuerpo. Lo sostuvo cerca del farol, su propio reflejo distorsionado en su superficie. Pensó en todos los años que había luchado por mantener esta tierra honesta, por mantener su palabra a Edna. Pensó en cada vez que alguien se había reído de los pequeños granjeros como él, diciendo que el futuro pertenecía a las grandes corporaciones y a los piensos sintéticos. Tal vez esto era lo que resultaba de tratar de mantenerse limpio en un negocio sucio. Tal vez incluso la tierra estaba cansada de la pureza. Cuando volvió a colocar el huevo, lo hizo con cuidado, casi con reverencia. La luz del farol parpadeó contra las paredes de madera y, por un momento, todo el gallinero pareció cobrar vida con sombras. Las gallinas se agitaron, murmurando suavemente, como si susurraran entre ellas. Marcus tomó una respiración lenta y salió. El aire nocturno era fresco, con olor a hierba húmeda y lodo de río. Sobre él, la luna colgaba baja y redonda, pálida contra el cielo oscuro. Miró su tierra, el granero, los campos, la hilera de robles meciéndose suavemente, y sintió tanto orgullo como inquietud. Algo había cambiado aquí, algo silencioso pero profundo que no podía nombrar, y sin embargo, sabía que había comenzado con aquel primer huevo negro. Se quedó allí por un largo tiempo, viendo la niebla arrastrarse sobre el pasto. El farol, encendido detrás de él, proyectaba su sombra sobre la tierra, larga y delgada, casi alcanzando la puerta del gallinero. Dentro, los pájaros se habían quedado en silencio otra vez. Toda la granja contenía la respiración, como si esperara. Marcus finalmente apagó el farol y caminó de regreso a la casa, dejando solo la luz de la luna para custodiar lo que dormía. Esa noche, soñó con el río detrás de sus campos, oscuro y lento bajo un cielo sin estrellas. En el sueño, vadeó el agua hasta las rodillas y la encontró espesa y negra como el petróleo. Algo suave rozó su pierna y, cuando se agachó para levantarlo, era un huevo, perfecto y frío. Se despertó antes del amanecer, el eco del sueño aún se aferraba a él como la humedad. Cuando llegó la mañana, hizo lo que siempre hacía, se vistió, bebió su café y salió a trabajar. El mundo exterior parecía inalterado, los mismos campos, las mismas colinas suaves. Pero al acercarse al gallinero, la primera luz del día captó algo extraño. A través de las rendijas de la pared de madera, ya podía verlo, una docena de óvalos negros brillando débilmente en la paja. Marcus se detuvo, con el corazón pesado en el pecho. Ya no era solo una gallina. Cada nido que miraba contenía el mismo color imposible. La granja estaba despertando, pero no de la manera habitual. El silencio que siempre había amado había cambiado, ya no era pacífico. Era expectante, conteniendo la respiración, como si la tierra misma estuviera esperando que él entendiera lo que había hecho. Dejó su canasta, se pasó una mano áspera por la cara y susurró a nadie: algo anda mal aquí. Luego abrió la puerta del gallinero, las bisagras rechinaron en protesta, y entró. El olor a polvo y plumas lo envolvió, mientras el capítulo de su vida ordinaria llegaba a un tranquilo final. La sospecha y el veneno a la mañana siguiente, los huevos negros ya no eran una curiosidad, se habían convertido en la regla.
Cuando Marcus entró en el gallinero, el olor a paja y plumas parecía más denso, casi metálico. Las gallinas cloqueaban suavemente, agitándose incómodamente bajo la tenue luz amarilla. Se movió lentamente por las filas de nidos y, dondequiera que miraba, la misma escena lo recibía, cáscaras oscuras y pulidas que brillaban entre la paja como trozos de obsidiana. Los huevos blancos que estaba acostumbrado a ver, pequeños, cálidos y reconfortantes, casi habían desaparecido. Un extraño silencio llenaba el aire, roto solo por el ocasional aleteo de las alas. Incluso los gallos parecían sumisos, como si toda la granja hubiera entrado en una especie de luto tácito. Recogió los huevos mecánicamente, sus manos moviéndose por costumbre más que por voluntad. La canasta se llenó del mismo color antinatural, y con cada huevo que levantaba, su pecho se hacía más pesado. Intentó decirse a sí mismo que era una enfermedad temporal, tal vez algo en el alimento o el agua, pero en el fondo ya sabía que esa explicación no bastaría. Llevaba en su sangre un peso que provenía de años de trabajar la tierra, una especie de instinto que le decía cuando algo andaba mal bajo la superficie. Esa tarde, condujo a la ciudad para recoger provisiones. La carretera brillaba con el calor y el polvo se aferraba a los lados de su camioneta. Se detuvo en la tienda de alimentos de Millard, donde había comprado grano durante casi 2 décadas. El anciano empleado detrás del mostrador, un hombre con barba blanca y gorra roja, lo saludó como siempre. Aunque sus ojos se desviaron hacia la tenue mancha de polvo negro en la manga de Marcus. ¿Has estado pintando ahora, preguntó. Marcus se limitó a negar con la cabeza, dijo que no era nada, y pidió su mezcla habitual de pienso y semillas. Estuvo a punto de mencionar los huevos, a punto de preguntar si alguien más había visto algo extraño, pero algo lo detuvo. Tal vez orgullo, tal vez vergüenza, no podía distinguir cuál. Pagó en efectivo, cargó las bolsas y se fue sin decir una palabra más. De vuelta en la granja, la inquietud se profundizó. Las gallinas habían comenzado a evitar ciertos rincones del gallinero, apiñándose cerca de las paredes como si estuvieran asustadas por algo invisible. Cuando Marcus esparció el nuevo pienso, comieron con avidez, pero sus movimientos eran nerviosos y erráticos. Se arrodilló junto a una de ellas, Daisy de nuevo, y notó que su cresta se había puesto pálida, casi grisácea. Lo miró con una mirada vidriosa y desenfocada que le revolvió el estómago. Esa noche, Marcus se sentó en el porche mucho después del atardecer. Los huevos negros que había recogido reposaban en una caja cerca de sus botas. No los había llevado dentro, no podía obligarse a hacerlo. La luna estaba afuera, hinchada y brillante, y su luz hacía que los huevos brillaran débilmente, como si contuvieran un fuego interior apagado. Pensó en el primero que había encontrado días atrás, en lo extraño que había parecido entonces, casi hermoso en su novedad. Ahora, verlos le daba náuseas. Encendió un cigarrillo, algo que no había hecho en años, y vio el humo elevarse hacia la oscuridad. Intentó recordar la última vez que algo lo había inquietado de esta manera, tal vez cuando era niño, creciendo en la tierra de su padre en Alabama. Su padre siempre decía que la tierra tenía humores, días en que te bendecía, días en que te advertía. Marcus nunca había creído realmente en la superstición, pero había aprendido a respetar el suelo, el ritmo de las estaciones. Las señales silenciosas que daban los animales antes de las tormentas. ¿Y si esto fuera una de esas señales? Uno de esos momentos en que la naturaleza hablaba un lenguaje que solo el paciente podía oír. En los días siguientes, la situación empeoró.
Las gallinas dejaron de poner por completo durante casi un día, luego reanudaron de repente, todas a la vez, produciendo más huevos que nunca, pero cada uno de ellos negro. Marcus pesó algunos en su balanza y notó que eran más pesados de lo normal, aunque cuando abrió uno, el interior parecía casi igual, la yema ligeramente más oscura. El olor débilmente metálico, pero no terrible. Aún así, la imagen le revolvió el estómago. Arrojó el primero a la zanja y vio cómo se hundía en el barro, dejando una mancha negra detrás. Al quinto día, la noticia había comenzado a difundirse. Alguien en la tienda de alimentos debió mencionarlo, o tal vez uno de los vecinos había vislumbrado sus cajas. Cuando Marcus volvió a la ciudad, los ojos de la gente lo seguían de manera diferente. En la cafetería, la camarera que siempre le había mantenido el café caliente apenas lo miraba a los ojos. Oyó susurros de una mesa cercana, algo sobre maldiciones, productos químicos o mala cría. En un pueblo pequeño, el misterio siempre se convierte en sospecha, y la sospecha se convierte en burla más rápido de lo que la verdad puede alcanzarlos. Cuando regresó a casa, encontró a dos adolescentes parados junto a su valla, tomando fotos con sus teléfonos. Se rieron cuando lo vieron y salieron corriendo antes de que pudiera alcanzarlos. Más tarde esa noche, uno de los peones de una propiedad vecina lo llamó el hombre de las manos del diablo. Marcus intentó ignorar las palabras, pero las palabras se quedaron. Empezó a pasar más horas en el gallinero, como si, al permanecer cerca, pudiera de alguna manera resolver el misterio a base de pura atención. Revisó el agua del pozo, clara, fría, nada extraño. Buscó entre el pienso, no encontró moho ni podredumbre. Incluso cambió la ropa de cama en cada nido, pero nada ayudó. Cada mañana traía más huevos negros, cada uno perfectamente formado, sin manchas y equivocado. El sueño se volvió más difícil de conciliar. Las noches se llenaron de sonidos extraños, rasguños, aleteos, cloqueos débiles que subían y bajaban como susurros. Una vez, cerca de la medianoche, creyó oír un suave crujido, como el de una cáscara rompiéndose, seguido de un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. Cuando fue a revisar, todas las gallinas estaban dormidas. Se quedó allí en la oscuridad, con el farol temblando en la mano, tratando de convencerse de que había sido un sueño. Una tarde, desesperado por respuestas, Marcus fue a ver a su vecino, el viejo Harold Green, que había estado cultivando el doble de tiempo que él había estado vivo. La propiedad de Harold limitaba con la suya al este, un amplio tramo de pasto lleno de ganado. El anciano lo saludó desde su porche, con un cigarrillo colgando de los labios, el rostro arrugado como madera tallada. Marcus le contó, con voz entrecortada, sobre los huevos negros. Harold escuchó, frunciendo el ceño, mirando el suelo. ¿Has estado jugando con tu comida, muchacho?, preguntó. Marcus negó con la cabeza. Harold se recostó en su silla y dijo, bueno, eso es lo que pasa cuando empiezas a confiar en esas compañías. Te venden veneno con una sonrisa. Luego se rió entre dientes, como para suavizar la advertencia, pero Marcus no escuchó humor en ella. Conduciendo de regreso, repasó esa conversación una y otra vez en su mente. Veneno. No quería creerlo. La compañía de piensos que usaba había existido durante años. Sus bolsas llevaban sellos gubernamentales y etiquetas brillantes sobre sostenibilidad y calidad. Aún así, no podía sacudirse el pensamiento. Esa noche, fue al cobertizo de alimentos y abrió uno de los sacos que había comprado la semana pasada. El olor lo golpeó de inmediato. Acre, químico,
como plástico quemado mezclado con metal. Lo cerró rápidamente y retrocedió. Tal vez lo había imaginado. Tal vez era solo alimento viejo. Pero algo en él hizo que sus manos temblaran. Tomó un puñado y lo vertió en un cubo. Los granos brillaron débilmente bajo la luz, un brillo que no debería haber estado allí. Frotó un poco entre sus dedos, dejó un residuo graso, tenue pero inconfundible. Se lavó las manos 2 veces, aunque el olor persistía. Pensó en las gallinas comiéndolo día tras día. Pensó en los ojos de Daisy. El sueño no llegó esa noche. Marcus se sentó junto a la ventana, escuchando el crujido bajo de la casa y el viento distante que se movía a través de los árboles. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esos huevos alineados y perfectos, reflejando la luz de la lámpara. Comenzó a preguntarse si estaba siendo puesto a prueba de alguna manera, si el destino o la fe lo estaban presionando para ver qué clase de hombre era realmente. Al amanecer, había tomado una decisión. Dejaría de alimentarlas con los nuevos sacos. Usaría la vieja mezcla de harina de maíz, la que molía él mismo. Durante 3 días, siguió ese plan y, por un breve momento, pensó que podría haber funcionado. Las gallinas se calmaron, sus plumas parecían más brillantes. Los huevos negros dejaron de aparecer. Al 4.º día, la esperanza volvió a encenderse en su pecho. Tal vez realmente había sido el pienso. Tal vez lo peor había pasado. Pero a la 5.ª mañana, cuando entró en el gallinero, la escena que lo esperaba convirtió esa frágil esperanza en polvo. La paja estaba llena de cáscaras oscuras de nuevo, más que nunca antes. Decenas de ellas brillaban a través de la paja, su color más profundo, su brillo casi aceitoso. El aire también olía diferente, más rico, más pesado, como si estuviera lleno de algo antinatural. Tropezó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Y en ese momento, Marcus comprendió que el problema no iba a desaparecer por sí solo. Algo más grande estaba sucediendo, algo más allá de la mala suerte o el grano contaminado. La granja que había construido con sus propias manos, la tierra que había custodiado durante años, estaba cambiando bajo él. Y aunque aún no sabía quién era el culpable, sabía que ya no podía ignorarlo. Esa noche, mientras el trueno retumbaba débilmente en la distancia, Marcus se sentó en la mesa de la cocina, mirando la caja de madera de huevos negros a su lado. Tocó uno, su superficie era fresca y resbaladiza como piedra de río. Pensó en la tierra, en Edna, en sus palabras, en la forma en que todo lo vivo da una advertencia antes de romperse. Luego susurró en el silencio: no son las gallinas, ¿verdad? Somos nosotros. El viento se levantó afuera, silbando a través de las grietas de la vieja casa. Sintió que las tablas del suelo temblaban bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera tomando una respiración larga e incómoda. Y mientras estaba sentado allí, rodeado por el tranquilo zumbido de la tormenta, comprendió que cualquier oscuridad que se hubiera deslizado en su granja ya no estaba confinada a los nidos. Se había filtrado en el suelo, el aire y tal vez incluso en él. La búsqueda de la verdad. La tormenta que llegó esa noche dejó el aire oliendo a lluvia y a hierro. Marcus se despertó antes del amanecer, con el sonido del goteo del agua que resonaba desde el techo. El viento había abierto la puerta del gallinero durante la noche, esparciendo paja por el patio como plumas pálidas. Cuando salió, sus botas se hundieron en el barro y la luz de la mañana era espesa y gris. Fue directo a las gallinas, ya preparándose para lo que sabía que encontraría. Los huevos negros estaban por todas partes, medio enterrados en la paja,
sus cáscaras oscuras brillando con gotas de humedad. Incluso a pesar del frío, un olor agrio flotaba en el aire, débil pero incorrecto, como si la propia tierra se hubiera echado a perder. Recogió lo que pudo, moviéndose más lento de lo habitual, la canasta se sentía pesada en sus manos. Las gallinas estaban inquietas de nuevo, picoteándose entre sí, plumas flotando en el aire húmedo. Notó a Daisy acurrucada en un rincón, con las alas caídas. Sus ojos estaban apagados, casi sin vida, y su respiración llegaba en pequeñas y desiguales ráfagas. Acarició su espalda suavemente, sintiendo los huesos frágiles debajo de sus plumas. «Vamos, vieja», murmuró, aunque no había consuelo en su voz. Ella no se movió. Cuando le levantó la cabeza, ésta cayó flácida contra su palma. Para cuando salió del gallinero, el sol había comenzado a asomar entre las nubes, rayando la tierra mojada con plata. Llevó la caja de huevos hacia la camioneta, con los hombros encorvados bajo el peso de algo más pesado que la madera o las cáscaras. Se había prometido a sí mismo que los llevaría a la ciudad, tal vez preguntaría a alguien qué significaban. Tal vez encontraría un comprador lo suficientemente curioso como para quitárselos de las manos. Pero al cargar la caja en la cama de la camioneta, dudó. ¿Qué clase de hombre vendía lo que no entendía? Aún así, condujo. La carretera estaba resbaladiza y vacía, bordeada de charcos que reflejaban el cielo gris de lluvia. El mercado ya estaba abierto cuando llegó el olor a comida frita y diésel llenaba el aire. Los mismos hombres junto a los que había estado parado durante años ya estaban en sus puestos, riendo, regateando y llamando a los primeros clientes. Marcus aparcó en su sitio habitual y comenzó a descargar sus productos. Las cabezas se giraron cuando abrió la caja. Al principio, nadie habló. Luego vinieron los murmullos, elevándose como moscas alrededor de la carne. ¿Qué demonios son esos?, dijo alguien. Otra voz, aguda y divertida, siguió. ¿Estás seguro de que son de gallinas, Carter? Parece algo sacado de una mina de carbón. La risa se extendió por la fila. Marcus no levantó la vista. Simplemente siguió desempacando, con las manos firmes, la mandíbula tensa. Las voces se hicieron más fuertes, juguetonas pero con un borde. ¿Estás seguro de que no hiciste un trato con el diablo allá en esa granja?, bromeó alguien. Se obligó a sonreír, pero salió vacío. Vendió unas cuantas canastas de maíz, algunos frijoles, pero nadie tocó los huevos. Incluso los clientes que le habían comprado durante años les daban un amplio margen. Al mediodía, la caja todavía estaba llena. Cuando intentó cubrirla, un joven, uno de los hijos de los vendedores, se acercó y agarró uno. Su padre lo jaló hacia atrás, gritando, «Baja eso. No lo toques». El niño lo dejó caer, y el huevo golpeó el pavimento, se partió y rodó, dejando un rastro lento y oscuro que brillaba bajo el sol. Por un largo momento, nadie dijo una palabra. Luego, la risa comenzó de nuevo. Nerviosa esta vez, incómoda, pero risa de todos modos. Alguien susurró. Otro se persignó y se alejó. Marcus empacó antes de que terminara el día, con las manos temblándole mientras ataba la lona. En el camino a casa, no encendió la radio. El sonido de los neumáticos sobre la grava era todo lo que podía soportar. Esa noche, sonó el teléfono. Era Harold Green de nuevo. Su voz era áspera, como grava girando en un barril. «Escuché que llevaste esas cosas a la ciudad», dijo. Marcus no respondió. «Será mejor que no lo vuelvas a hacer. La gente habla. Y no se detiene». Luego colgó. Marcus se quedó sentado en la mesa de la cocina durante un buen rato, mirando el receptor silencioso.
Afuera, los grillos se habían quedado en silencio. A la mañana siguiente, había pintura en aerosol en su buzón. Letras toscas y apresuradas que deletreaban Granja Maldita Negra. Lo fregó con lana de acero hasta que sus manos sangraron, pero el tenue contorno permaneció, fantasmal contra el metal. Cuando fue a la ciudad de nuevo 2 días después, notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran de burla. Eran cautelosas. La gente cruzaba la calle cuando pasaba. En la cafetería, la camarera que una vez lo llamó cariño ahora solo asentía sin mirarlo a los ojos. Dejó una propina de todos modos. Al final de la semana, el periódico local había publicado una pequeña historia. Solo unos pocos párrafos enterrados en la página 6. Granjero informa fenómeno inusual de huevos. No mencionaban nombres, pero todos lo sabían. A la mañana siguiente, 2 reporteros aparecieron sin avisar, uno con una cámara, el otro con un cuaderno. Marcus los recibió en la puerta, con las manos en los bolsillos. No estamos abiertos al público, dijo. El más joven sonrió. Solo queremos saber qué lo está causando, señor Carter. ¿Es contaminación? ¿Una mutación? Les cerró la puerta en la cara y se alejó. Esa tarde, encontró más gallinas muertas, 6 de ellas, tendidas cerca del abrevadero, con las plumas revueltas como si hubieran estado en una lucha. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y la piel alrededor de sus picos oscura. Los enterró junto al viejo roble detrás del granero. Cuando terminó, su ropa estaba manchada de barro y sudor, y le dolían las rodillas. Se quedó arrodillado allí por un tiempo, mirando los montículos de tierra fresca. Una parte de él quería creer que era solo una enfermedad, algo natural, algo que podía arreglarse. Pero otra parte, más vieja, más fría, sabía mejor. A medida que pasaban los días, comenzó a notar que el suelo alrededor del gallinero cambiaba. El césped se había vuelto irregular y gris. La tierra, una vez ligera y rica, se veía más oscura ahora, casi negra. Incluso el aire se sentía más pesado, espeso con un débil sabor metálico. Se encontró evitando ese lado de la propiedad, aunque el trabajo exigía que fuera allí. Cada vez que entraba al gallinero, el silencio lo oprimía. Las gallinas lo miraban desde sus esquinas, sus ojos apagados y distantes, como criaturas esperando algo que no podían nombrar. Pensaba constantemente en Edna ahora. Ella habría sabido qué hacer, siempre lo sabía. Tenía una manera de calmar a los animales, de leer sus estados de ánimo como un lenguaje. A veces, en las horas tranquilas, Marcus casi podía oír su voz. Tienes que escuchar a la tierra, Marcus. Te habla si eres paciente. Pero la paciencia ya no era suficiente. Fuera lo que fuese, no era solo la naturaleza agriándose. Era algo hecho por manos humanas. Decidió quemar el pienso viejo esa noche. Parecía lo único que podía controlar. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas, arrastró los sacos restantes detrás del granero, los abrió y vertió el grano en una pila. Encendió un fósforo y observó cómo el fuego ardía brillantemente antes de establecerse en un brillo naranja constante. El olor era acre, químico, diferente a cualquier grano que hubiera quemado antes. El humo se elevó hacia el cielo, espeso y negro. Se quedó allí hasta que el fuego se apagó, con el rostro veteado de sudor y ceniza. Pero cuando regresó al gallinero a la mañana siguiente, la escena que lo recibió casi lo destroza. Había más huevos negros que nunca, docenas de ellos, brillando a través de la paja, como si el fuego solo hubiera alimentado cualquier maldición que se hubiera arraigado allí. Marcus se dejó caer en una caja de madera, con la cabeza entre las manos. Por primera vez,
se le pasó por la cabeza la idea de irse. Vender la tierra, marcharse, dejar que la podredumbre se llevara lo que quisiera. Pero en el momento en que se formó la idea, la rechazó. Esta era su casa, su trabajo, su promesa a Edna. No lo abandonaría a la ruina. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, había hecho esto deliberadamente. Esa noche, caminó hasta el borde de su propiedad, pasó los campos y bajó a la carretera de grava. En la distancia, débiles luces parpadeaban desde el valle. Tal vez una planta química, o uno de los nuevos depósitos agrícolas. Recordó al vendedor que había pasado por allí hacía un mes, un hombre de habla suave y educado que ofrecía pienso mejorado para uso de prueba. El recuerdo le apretó el pecho. No le había prestado mucha atención entonces. Había aceptado las bolsas con gratitud, creyendo en la promesa de una mejor cosecha. Ahora el pensamiento le revolvía el estómago. Regresó al cobertizo y buscó los sacos. La mayoría estaban quemados, pero quedaban algunos restos, esquinas de plástico grueso, logotipos débiles manchados de hollín. En una esquina, una palabra seguía visible bajo la mugre: agropuré. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, las letras ardiéndole en la mente. Afuera, el viento comenzó a levantarse de nuevo, trayendo el olor a lluvia y humo. El cielo nocturno estaba oscuro y bajo, presionando sobre los campos como una tapa. Marcus salió del cobertizo y miró hacia el gallinero. Un único farol brillaba en el interior, parpadeando a través de las rendijas. Las sombras se movían con él, largas y lentas, como si estuvieran vivas. Se quedó allí por un largo tiempo, con las manos apretadas a los lados, hasta que la luz finalmente se apagó. Luego se dirigió hacia la casa, su mente ya no estaba llena de preguntas, sino de propósito. Mañana, decidió, descubriría la verdad, sin importar lo que le costara. La prueba la mañana siguiente amaneció más fría de lo que debería haber sido para esa época del año. La niebla se cernía baja sobre los pastos, apagando los colores de todo lo que tocaba. Marcus se paró junto a la ventana con su taza de café ya fría, mirando la niebla a la deriva a través de los robles. No había dormido mucho. Los recuerdos de la noche anterior, del pienso quemado, del humo negro elevándose hacia las estrellas. De ese nombre que había visto en el plástico chamuscado, habían dado vueltas en su mente hasta el amanecer. Agropuré. Lo repitió en silencio, como si decirlo suficientes veces pudiera darle sentido. Pero todo lo que hacía era tensarle el estómago. Cuando la luz se hizo más fuerte, salió. El suelo crujía bajo sus botas, el olor a ceniza húmeda todavía se aferraba al aire. Caminó primero hacia el gallinero. Las gallinas ya estaban despiertas, agitándose nerviosamente en la paja. Había dejado de esperar que las cosas se vieran diferentes, pero cada mañana aún lo golpeaba como una pequeña conmoción, el brillo antinatural de esos huevos negros. La quietud sin vida, la forma en que los pájaros evitaban mirarlo. Sabían algo que él no sabía, podía sentirlo en la forma en que se movían, inquietos pero sometidos, como prisioneros esperando la liberación. Recogió los huevos con cuidado, aunque ya no estaba seguro de por qué. Ya no los vendía, se sentaban en cajas llenas en el cobertizo, inútiles y pesados. Tal vez era la costumbre. Tal vez quería tener pruebas. Estaba empezando a pensar que necesitaría pruebas. Pruebas de que no estaba loco, pruebas de que algo se había hecho a sus animales. La palabra veneno resonó en su cabeza de nuevo, la voz de Harold atravesando el recuerdo. Se secó el sudor del cuello y miró hacia el cobertizo de alimentos.
Estaba separado de los otros edificios, su techo inclinado y oxidado. La cerradura todavía estaba rota por la última tormenta. En el interior, el aire era húmedo, agrio, espeso con polvo, y el olor a grano viejo. Encendió el farol y vio los restos de los sacos de agro puré en la esquina. Se arrodilló, apartó el hollín y sintió la textura de la tela. Era sintética, aceitosa bajo sus dedos. El pienso restante brilló débilmente a la luz, como si se hubieran mezclado motas de metal con el grano. Levantó un puñado y observó cómo las pequeñas partículas captaban el resplandor del farol, como vidrio triturado. Una lenta ira comenzó a crecer en él. No era el tipo que arde y se desvanece, era profunda, deliberada. La clase que proviene de haber sido engañado. Recordó al hombre que había traído el pienso, un representante de agro puré que conducía una camioneta blanca impecable con cromo pulido, y un logotipo que parecía caro. Marcus había estado apilando balas de heno ese día, con el sudor corriéndole por la espalda. El hombre había gritado, todo sonrisas, diciendo que estaba ofreciendo muestras de una nueva mezcla orgánica a las granjas locales. Aprobado por el gobierno, había dicho. Reduce costos, aumenta la producción. Había sonado como cualquier vendedor en el que Marcus siempre había desconfiado, pero había algo persuasivo en su tono. Y Marcus, cansado y esperanzado por una vez, había picado el anzuelo. Todavía podía ver el apretón de manos, la palma limpia y hueca de su sonrisa. Recordó el débil olor químico que salía de la bolsa de muestra cuando la abrió. No lo había notado entonces, pero ahora el recuerdo le escocía. Ese fue el día en que todo había comenzado, los huevos, la enfermedad, las muertes. Todo se remontaba a ese apretón de manos. Marcus tomó un frasco del estante y lo llenó con el pienso brillante, sellándolo herméticamente. Tenía que llevarlo a alguna parte, a un lugar que pudiera analizarlo correctamente. Ya no confiaba en los inspectores del condado. Se reirían de él, lo llamarían superstición. No, necesitaba gente que supiera de ciencia, no de chismes. Tal vez la Facultad de Agricultura en Colfax. Tenían un laboratorio, había oído. Era un viaje largo, pero él había conducido viajes más largos. Encontró unas cuantas latas vacías y recogió varios de los huevos negros, envolviéndolos en papel para evitar que se rompieran. Para cuando terminó, el sol había quemado la mayor parte de la niebla. Cargó las muestras en la cama de la camioneta, luego se detuvo, mirando hacia la casa. El lugar se veía cansado, la pintura descascarada, las ventanas empañadas. Pensó en Edna de nuevo, en lo orgullosa que había estado cuando compraron esta tierra, en cómo solía decir que estaba viva, respirando a través de las estaciones. Si ella pudiera verlo ahora, estaría desconsolada. Tocó el marco de la puerta antes de subir a la camioneta, un pequeño gesto de promesa. El viaje a Colfax duró casi 2 horas. La radio se desvanecía y volvía con estática. La apagó después de la primera media hora. La carretera se extendía larga y vacía, bordeada de campos que se parecían mucho a los suyos. De vez en cuando, pasaba otras granjas, más grandes, más nuevas, con silos relucientes y carteles de empresas. Agro Puré apareció una y otra vez en las vallas. Verlo le hizo apretar la mandíbula. Cuando finalmente llegó a la universidad, el estacionamiento estaba medio vacío. Los estudiantes se movían entre los edificios, llevando cuadernos y tazas de café, sus risas agudas y jóvenes. Marcus se sintió de repente fuera de lugar. Sus botas manchadas de barro, su camisa de trabajo, el polvo en su cabello.
Llevó el frasco y los huevos al interior de todos modos, siguiendo las señales hacia el ala de ciencias agrícolas. El laboratorio olía a esterilidad, zumbando con el sonido de las máquinas. Detrás del mostrador, se sentó una joven con una bata blanca, el pelo recogido y los ojos parcialmente ocultos detrás de las gafas. Se levantó la vista cuando él entró. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Él asintió, colocando el frasco sobre el mostrador. Necesito que se analice esto, dijo. Ella frunció el ceño ante el frasco, luego ante él. ¿Analizado para qué? Contaminantes, dijo. Algo anda mal con mis gallinas. Han estado poniendo estos. Colocó uno de los huevos junto al frasco. Su expresión cambió de confusión a incredulidad. Lo levantó con cuidado, girándolo bajo la luz. ¿Esto es real? Es real, dijo en voz baja. Todos se ven así ahora. Ella dudó, luego dijo que necesitaría obtener autorización para realizar las pruebas. Él esperó mientras ella desaparecía en la trastienda. A través de la pequeña ventana, pudo verla hablando con otro técnico. Ambos lo miraron más de una vez. Finalmente, regresó y tomó su información. Tomará unos días, dijo. Lo llamaremos. Marcus le dio las gracias, dejando su número, aunque dudaba que ella creyera una palabra de lo que había dicho. Aún así, las muestras estaban ahora fuera de sus manos, y eso le dio una pequeña sensación de alivio. El viaje a casa se sintió más largo. Repasó la conversación en su mente, oyendo su propia voz, sin estar seguro de si había sonado desesperado o decidido. Tal vez ambas cosas. Cuando llegó al patio, el cielo estaba oscuro y pesado de nuevo. El aire era espeso con humedad y las ranas habían comenzado su coro vespertino junto al arroyo. No descargó nada. Dejó la camioneta tal como estaba y caminó hacia el gallinero. Las gallinas estaban más tranquilas por la noche, sus movimientos más lentos. El olor interior era más pesado también, una mezcla de paja húmeda y podredumbre. Encontró 2 pájaros más muertos cerca de la parte de atrás, medio enterrados bajo el lecho. Los sacó y cavó una tumba poco profunda junto a las otras. Mientras paleaba, el sudor le goteaba por la cara, picándole los ojos. Trató de no pensar en lo que haría si el laboratorio no encontraba nada. ¿Y si los resultados dijeran que el pienso estaba limpio? ¿Y si fuera algo en el suelo, o el agua, o en él? Se apoyó en la pala, respirando con dificultad. Los grillos cantaban más fuerte. En algún lugar lejano, un coyote aulló, y el sonido resonó por el valle. Pasaron 3 días antes de que sonara el teléfono. La voz al otro lado pertenecía a la misma joven del laboratorio, pero ahora su tono era diferente, más tenso, más cauteloso. Señor Carter, comenzó. Terminamos el análisis. Encontramos algunos compuestos inusuales en la muestra de pienso que nos proporcionó. Dudó antes de continuar. Altos niveles de hormonas sintéticas y rastros de metales pesados, cadmio, plomo, y algo más que no pudimos identificar. Definitivamente no es natural. Marcus agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y los huevos?, preguntó. La decoloración probablemente proviene de una hemorragia interna en las gallinas, dijo. Los compuestos que les han estado dando son altamente tóxicos. Están dañando los órganos de las aves desde dentro. Si esos huevos fueran vendidos o comidos. Se quedó en silencio. Necesita deshacerse de ellos inmediatamente. Él le dio las gracias, aunque su garganta se sentía seca, y colgó. Por mucho tiempo se quedó allí, mirando el receptor silencioso. Luego salió y miró a través de su tierra. El sol se estaba poniendo, un cielo veteado de oro y ceniza.
Los campos, el granero, el gallinero, todo parecía más pequeño ahora, contaminado de alguna manera. Sintió que la ira aumentaba de nuevo, más aguda esta vez, ya no mezclada con la duda. Agropuré había hecho esto. Habían vendido veneno disfrazado de progreso. Habían matado a sus pájaros y convertido su granja en algo irreconocible. Volvió al cobertizo, reunió los sacos restantes y los apiló junto a la valla. Fotografió los logotipos, el pienso, incluso las gallinas muertas. Se sentó en el porche hasta que la luz se desvaneció por completo. Los grillos cantaban, las estrellas parpadeaban débilmente a través de la neblina, y Marcus sintió la familiar punzada de agotamiento. Pero bajo ella, algo ardía, tranquilo, constante y frío. Ahora tenía la verdad, y eso significaba que tenía un arma. Aún no sabía quién escucharía o hasta dónde tendría que ir, pero sabía que no se quedaría callado. No después de lo que había visto. No después de lo que le habían quitado. Mientras las primeras luciérnagas comenzaban a parpadear en la oscuridad, Marcus Carter hizo un voto silencioso de que la gente detrás de esto respondería por ello. La tierra se merecía eso. Y él también. La lucha pública durante los 2 días siguientes, Marcus apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía los huevos negros alineados en filas, brillando como piedras de otro mundo. La voz de la técnica de laboratorio se repetía en su cabeza, el tono cuidadoso, las palabras tóxico y hemorragia interna. Intentó sonar profesional y serena, pero debajo de la precisión de su voz, él había escuchado miedo. Eso era lo que más le atormentaba. El miedo significaba que el problema era más profundo que su pequeña granja. El sol se alzó sobre Green Hills, rojo y pesado. Marcus se sentó en la mesa de la cocina rodeado de notas, fotografías y el informe de laboratorio impreso que había llegado esa mañana por correo electrónico. No estaba acostumbrado al papeleo, su mundo estaba construido sobre la tierra, no sobre documentos. Pero se obligó a leer cada palabra, trazando el lenguaje técnico con el dedo hasta que el significado quedó claro. El pienso contenía sustancias prohibidas durante décadas, agentes hormonales que provocaban un rápido crecimiento en las aves de corral, pero que destruían sus órganos en el proceso. Había rastros de plomo y cadmio mucho más allá de cualquier límite legal. Quienquiera que hubiera fabricado ese pienso lo había hecho sabiendo muy bien lo que haría. La ira que había estado gestándose dentro de él desde el primer huevo negro ahora se solidificó en propósito. Reunió los informes en una carpeta, agregó las fotos de las gallinas muertas y los sacos quemados, y colocó todo en el asiento del pasajero de su camioneta. No estaba seguro exactamente de a dónde ir, pero no podía quedarse quieto. Sentarse allí, viendo cómo se pudría la granja, se sentía como complicidad. Condujo hacia la ciudad, el motor gruñendo bajo la tensión. El cielo estaba pálido y sin nubes, un día duro que hacía que todo se sintiera demasiado abierto, demasiado expuesto. La primera parada que hizo fue en la oficina agrícola del condado, un edificio de ladrillo achaparrado al lado de la oficina de correos. Dentro, el aire estaba viciado y olía débilmente a papel y café. Detrás del mostrador se sentó una mujer con una blusa floral que lo saludó sin levantar la vista. Cuando le dijo que quería denunciar una contaminación, su sonrisa vaciló. Tendrá que hablar con el inspector, dijo, señalando el pasillo. La oficina del inspector estaba desordenada, pilas de carpetas amontonadas contra las paredes. Un hombre de unos 50 años, calvo y con la cara roja, le indicó a Marcus que se sentara. ¿Y bien, cuál parece ser el problema?, preguntó,
sonando ya cansado. Marcus colocó la carpeta sobre su escritorio y comenzó a explicar, sobre los huevos, el pienso, el representante de la compañía, los resultados del laboratorio. El inspector hojeó con acento agudo los papeles lentamente, gruñendo de vez en cuando. Cuando Marcus terminó, el silencio llenó la habitación por un momento antes de que el hombre hablara. Dice que AgroPure le vendió pienso no aprobado. Esa es una acusación grave. Marcus asintió, con la voz firme. No es una acusación. Es prueba. El inspector suspiró, frotándose las sienes. Mire, señor Carter, hemos tenido quejas sobre pienso malo antes. Por lo general, se debe a problemas de almacenamiento o error del usuario. Las empresas como AgroPure operan bajo regulaciones estrictas. Si hay contaminación, probablemente sea un caso aislado. Empujó los papeles de vuelta sobre el escritorio. Dejaré un informe, pero estas cosas llevan tiempo. Semanas, tal vez meses. Marcus se quedó mirando la carpeta, luego al hombre. Para entonces no quedará granja, dijo en voz baja. El inspector evitó sus ojos. Lo siento, murmuró, ya buscando otro archivo. De vuelta afuera, Marcus se quedó parado a la luz del sol, agarrando la carpeta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había sabido que no ayudarían. La burocracia nunca se movía lo suficientemente rápido para la gente como él. Condujo directamente a casa sin detenerse, la carretera se extendía ante él como una acusación. Cuando llegó a la granja, no entró. En su lugar, caminó hacia el gallinero y abrió la puerta. El olor lo golpeó de inmediato, dulce y podrido, el hedor de la decadencia. Otra gallina había muerto durante el día. La enterró junto a las otras, la línea de tumbas se hacía más larga. Esa noche, el silencio era insoportable. Las ranas habían dejado de cantar e incluso el viento parecía contener la respiración. Marcus se sentó en el porche con una sola lámpara encendida a su lado, la luz amarilla atrajo a las polillas que se estrellaban contra el cristal. Pensó en Edna de nuevo, en cómo solía creer que el mal siempre se manifestaba a través de pequeñas cosas, el sabor del agua, el color de las hojas, la forma en que se comportaban los animales. Tal vez ella había tenido razón. Tal vez la tierra había estado tratando de advertirle todo el tiempo. A la mañana siguiente, un tipo diferente de determinación se apoderó de él, fría, afilada. Si las autoridades locales no escuchaban, alguien más lo haría. Condujo a la ciudad, a la oficina de un pequeño periódico independiente que recordaba haber leído hace años. La recepcionista pareció sorprendida cuando entró, sosteniendo su carpeta como un arma. Después de unos minutos, apareció una joven, una reportera llamada Sara, que se presentó con un apretón de manos rápido. Ella escuchó mientras él hablaba, su expresión cambiaba de curiosidad a incredulidad y a algo parecido a preocupación. Cuando terminó, ella pidió ver la evidencia. Leyó el informe del laboratorio 2 veces, luego levantó la vista. Si esto es cierto, dijo, es una gran historia. Marcus se inclinó hacia adelante. No es una historia, dijo. Le está pasando a mis pájaros. Están muriendo. Y necesito que la gente sepa. Sara asintió. Obtendrá su verdad, dijo. Pero tendré que verificar los datos. AgroPure es una gran empresa. Negarán todo. 2 días después, ella lo llamó de nuevo. Su voz era urgente, casi sin aliento. Revisé el registro de la compañía. Han estado bajo investigación antes por contaminación con pesticidas. Se archivó. Pero si podemos vincular esto a su caso, podría reabrirlo. Ella le pidió visitar la granja y traer un fotógrafo. Marcus dudó,
pero finalmente aceptó. Cuando llegaron, el sol de la tarde quemaba intensamente contra los techos de hojalata. Sara caminó por la propiedad, tomando notas, haciendo preguntas sobre el pienso, los síntomas, la cronología. El fotógrafo se movió en silencio detrás de ella, tomando fotos del gallinero, el suelo, las cajas de huevos negros. Cuando vieron las tumbas detrás del granero, el rostro de Sara se endureció. Esto no es solo negligencia, dijo en voz baja. Es criminal. Se fueron después de unas horas, prometiendo publicar dentro de la semana. Esa noche, Marcus sintió algo que no había sentido en meses, un frágil hilo de esperanza. Tal vez, por fin, la verdad llegaría más allá de sus campos. Tal vez alguien tendría que responder por lo que se había hecho. 3 mañanas después, el periódico salió a la calle. El titular decía: escándalo de pienso tóxico. Granjero local expone la negligencia corporativa. Había una fotografía de Marcus parado junto a su gallinero, su rostro ensombrecido por su sombrero. El artículo exponía la evidencia claramente, citando el informe del laboratorio y nombrando a AgroPuré directamente. A las pocas horas, su teléfono comenzó a sonar. Reporteros, granjeros vecinos, incluso extraños de otros estados. Algunos ofrecieron empatía, otros compartieron historias similares. Un hombre del condado vecino afirmó que su ganado se había enfermado después de cambiarse al pienso de AgroPuré. Otra mujer dijo que sus cerdos habían dejado de reproducirse. Al caer la noche, la historia se había difundido en línea. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a llamar. Un representante de AgroPuré emitió un comunicado negando todas las acusaciones, alegando que la compañía no tenía registro de haber distribuido un pienso experimental. Sugirieron que la contaminación podría haber provenido de un almacenamiento inadecuado o manipulación local. Al leer el comunicado, Marcus sintió que su ira se endurecía en algo más afilado. Lo estaban llamando mentiroso. Pasó el día siguiente reuniendo todo lo que aún no había documentado: correos electrónicos, recibos, una factura escrita a mano de la visita del vendedor. Imprimió copias y se las envió a Sara, junto con una carta pidiéndole que se las remitiera a cualquier investigador federal dispuesto a mirar. Esa noche, la lluvia llegó de nuevo, pesada y repentina. Golpeó las ventanas y empapó los campos, pero Marcus se quedó despierto, escuchando. Ya no era miedo lo que lo mantenía despierto, era la sensación de que una tormenta más grande que el clima había comenzado. 2 semanas después, hombres con trajes oscuros llegaron a su puerta. Mostraron insignias del Departamento de Agricultura y de la Agencia de Protección Ambiental. Sus preguntas fueron agudas y deliberadas. ¿Cuándo había recibido el pienso? ¿Cuántas aves habían muerto? Si había hablado directamente con algún representante de la compañía desde entonces. Él les contó todo, sin omitir nada. Cuando terminaron, uno de ellos le entregó una tarjeta. Estaremos en contacto, dijo el agente, su tono profesional, pero había un destello de respeto en sus ojos. Usted hizo lo correcto. No lo dudo. La sanación. Los días que siguieron a la redada del gobierno en AgroPuré transcurrieron con una extraña calma que se sentía casi antinatural. El ruido de los reporteros, el interminable timbre de los teléfonos, el torrente de pánico y vindicación, todo se desvaneció lentamente. Pero bajo ese silencio, algo más profundo estaba cambiando, como una corriente girando bajo el agua tranquila. Marcus podía sentirlo cada vez que salía. El aire era pesado con el aroma de la tierra húmeda y el cambio. Había pensado que la parte más difícil había terminado, que exponer la verdad traería cierre.
En cambio, se encontró en medio de algo que se negaba a terminar limpiamente. Su granja, una vez un lugar de trabajo sencillo y dignidad tranquila, se había convertido en un símbolo. Los reporteros lo llamaron el epicentro, el lugar donde la persistencia de un hombre había desentrañado las mentiras de una corporación. Pero Marcus no se sentía como un héroe. Se sentía vaciado. Había perdido la mayor parte de su rebaño, su suelo estaba envenenado y cada centímetro de su tierra le recordaba lo fácil que podía ser traicionada la confianza. Pasaba las mañanas reconstruyendo las vallas que se habían caído en la tormenta, pero el trabajo se sentía diferente ahora. Menos como mantener la vida y más como custodiar lo que quedaba de ella. Una mañana, un SUV negro rodó por el camino de tierra, deteniéndose junto a la verja. Marcus se limpió las manos en sus pantalones y caminó hacia él, esperando a medias a otro periodista. Pero cuando la puerta se abrió, vio a un hombre con un traje gris y gafas de sol oscuras. El hombre se presentó como el agente Russell, del Departamento de Justicia. Su voz era tranquila, cortante y oficial. Señor Carter, dijo, nos gustaría su continua cooperación. La investigación se ha expandido más allá de AgroPure. Hay distribuidores, compañías fantasma y proveedores extranjeros involucrados. Necesitamos su testimonio. Marcus sintió un atisbo de inquietud. ¿Quiere decir que tendré que testificar?, preguntó. En la corte, dijo el agente. Cuando llegue el momento. Le entregó a Marcus una tarjeta. Hasta entonces, guarde cada documento, cada foto, cada registro. Es lo único que importa. Luego añadió, con un tono que casi sonó personal. Hizo lo correcto. No lo dudo. Después de que el coche se fue, Marcus se quedó junto a la valla por un largo rato, mirando hacia el horizonte. Los campos comenzaban a mostrar signos de recuperación, los primeros brotes de hierba abriéndose paso a través de los parches envenenados. Pequeños pájaros regresando a los árboles. Pero las heridas eran profundas. Cada cicatriz en el suelo reflejaba el agotamiento en él. No estaba seguro de lo que significaba lo correcto ya. Se suponía que las cosas correctas debían mejorar el mundo. Todo lo que había hecho era despegar una capa de podredumbre. Una semana después, recibió una carta de otro granjero en Oklahoma, escrita con letra pulcra. El hombre le agradeció por alzar la voz, diciendo que su propio rebaño había comenzado a morir después de cambiarse a la misma marca de pienso. Escribió que el proveedor local de pienso había ignorado sus quejas hasta que la historia de Marcus salió a la luz. Nos diste una voz, decía la carta. Antes de ti, nadie escuchaba. Marcus la leyó 2 veces, luego la dejó junto a las otras. Había docenas de ellas ahora, cartas de granjeros de todo el país, de pequeños pueblos y comunidades aisladas, al igual que la suya. Cada una contaba la misma historia con diferentes palabras: huevos ennegrecidos, animales muertos, suelo contaminado, indiferencia de los responsables. La comprensión lo golpeó lenta pero profundamente. Esto no era un crimen aislado. Era sistémico, una cadena de negligencia y codicia que se había extendido más allá de lo que podía imaginar. Sara volvió a visitarlo ese mes. Llegó en su viejo sedán azul, el mismo que había traqueteado por su camino el primer día que vino. Sus ojos estaban cansados, pero agudos. El caso está creciendo, dijo mientras estaban sentados en el porche, bebiendo té dulce en la tarde húmeda. Los fiscales federales están preparando cargos. El director general de la empresa ha sido citado y los inversores están en apuros. Lo llaman uno de los mayores fraudes agrícolas en décadas. Marcus escuchó en silencio,
su mirada en la línea desvanecida de las colinas. ¿Y qué pasa después?, preguntó. Sara dudó. Eso depende de gente como tú, dijo. Si testificas, si te mantienes visible, mantiene la presión. Si desapareces, lo enterrarán de nuevo. Él asintió lentamente. Estaré allí. Aún así, las noches se hacían largas. A veces se despertaba con el crujido del molino de viento o el ulular distante de un búho y sentía el peso de todo presionándolo. La tierra estaba viva de nuevo, pero ya no sentía que le perteneciera por completo. Los reporteros y los investigadores iban y venían, convirtiendo el lugar en un punto de referencia de la historia de otra persona. Pero cuando salía el sol y él salía con su café, el olor a paja mojada y tierra le recordaba la vida que todavía se aferraba allí. Pasaron los meses. Las audiencias comenzaron en el juzgado de la ciudad y Marcus se encontró sentado bajo luces brillantes, frente a hombres con trajes caros que evitaban sus ojos. Los abogados de Agropuré intentaron torcer sus palabras, sugiriendo que había manipulado mal el pienso, lo había almacenado incorrectamente. Había alimentado a sus aves de manera inadecuada. Pero los informes de laboratorio, las fotos y los testimonios de otros granjeros ahogaron sus negaciones. Cuando habló, su voz era firme, sus palabras sencillas. Les contó lo que había visto, lo que había medido, lo que había perdido. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros se agolparon a su alrededor. Los micrófonos se cernían cerca de su rostro, las cámaras hacían clic. Uno preguntó, «Señor Carter, ¿se siente reivindicado?» Marcus hizo una pausa antes de responder. «Me siento cansado», dijo en voz baja, y luego se fue. De vuelta en la granja, los cambios fueron lentos pero visibles. Había comenzado a plantar flores silvestres alrededor del corral, esperando que atrajeran a las abejas de vuelta a la propiedad. Un grupo ecologista local se ofreció a ayudar a analizar y restaurar su suelo. Los voluntarios venían los fines de semana, estudiantes y activistas que decían que su historia los había inspirado. No sabía qué decir a eso. No había querido inspiración, solo quería sobrevivir, pero algo en él comenzó a descongelarse. Una mañana, mientras limpiaba el gallinero, encontró un huevo que no era negro. Era marrón pálido, pequeño y frágil, pero limpio y normal. Lo sostuvo en su mano por un largo momento, sintiendo el tenue calor contra su piel. Era la primera señal real de que la vida regresaba, la primera victoria tranquila. Lo colocó con cuidado en una canasta, casi con reverencia, y lo llevó a la casa. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba los campos de oro, una camioneta se detuvo en el camino de entrada. Era Harold, su viejo vecino, que no le había hablado en meses. El anciano salió lentamente, con el sombrero en la mano. «Escuché que atraparon a esos bastardos», dijo, con voz áspera. Ya era hora. Marcus asintió, sonriendo débilmente. Harold miró a su alrededor, asimilando las vallas reparadas, el aire limpio, el débil sonido de las gallinas cloqueando de nuevo. «Hiciste algo bueno, muchacho», dijo. «Hiciste que escucharan». Después de que se fue, Marcus se sentó en el porche hasta que salieron las estrellas. Los grillos habían regresado, llenando la noche con su familiar zumbido. Pensó en la palabra bien. Sonaba simple, casi ingenua, pero tal vez eso era lo que la hacía poderosa. Hacer el bien no se trataba de ganar, se trataba de mantener la posición cuando todo intentaba empujarte. Semanas después, Sara volvió a llamar. «Los veredictos están listos», dijo. «Los ejecutivos fueron declarados culpables. La empresa está acabada. El gobierno incautó sus activos para la limpieza y la restitución.
Marcus exhaló lentamente. Las palabras se sintieron distantes, casi irreales. Se acabó, entonces, murmuró. Para ellos, tal vez, dijo ella. Pero tienes trabajo por delante. Te están ofreciendo una subvención para restaurar tu tierra. La EPA quiere usar tu propiedad como un sitio piloto para la rehabilitación del suelo. Podrías ayudar a establecer un modelo para otros. Después de la llamada, Marcus caminó a lo largo de sus campos. La tierra estaba más suave ahora, rica en promesas de nuevo. Se arrodilló y dejó que el suelo se desmoronara entre sus dedos, oscuro y húmedo. Por primera vez en más de un año, olía bien. Vivo. Respirando. Perdonado. Solo la verdad. La mañana siguiente, se levantó antes del amanecer, como siempre lo había hecho. El mundo exterior estaba envuelto en niebla, al igual que esa primera mañana en que todo esto comenzó, pero ahora la niebla se sentía diferente. No escondía algo siniestro, estaba limpiando. Las gallinas se agitaron en silencio en su gallinero. Unas pocas clocaron mientras pasaba, sus voces suaves pero constantes. Se detuvo junto al roble donde yacían las pequeñas tumbas y se inclinó. La hierba las había cubierto ahora, una alfombra verde y espesa. Puso su mano en el suelo y susurró, «Lo logramos». El viento se movió a través de las ramas, suave como un suspiro. Se quedó allí hasta que el sol rompió el horizonte, luego se puso de pie, se sacudió las manos y se dirigió de nuevo a la granja. La lucha lo había cambiado de maneras que aún no podía nombrar. Había perdido su inocencia sobre la tierra y la gente que se lucra con ella, pero también había ganado algo que se sentía más cercano a la paz. La verdad, se dio cuenta, no era limpia. Cicatrizaba todo lo que tocaba, pero también despejaba la podredumbre y dejaba espacio para un nuevo crecimiento. Cuando llegó al porche, vio la pequeña canasta en la mesa. Dentro yacía el huevo marrón del día anterior, brillando suavemente a la luz. Sonrió, las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Habría más huevos pronto, más mañanas como esta. El mundo seguiría girando, herido, pero aún vivo. Se sirvió una taza de café y se quedó mirando la niebla levantarse sobre los campos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del pasado presionándolo. La tierra estaba sanando. Él también.